Náuseas y vómitos, algo más inespecífico o algo más general, habíamos dicho sidobudina. También IP son inhibidores de proteasa. Inhibidores de proteasa. Diarrea, y acá sí importante, en nuestro medio, en la serie del Hospital del Niño, que es la serie más grande, los fármacos más frecuentemente involucrados con diarreas son los inhibidores de proteasa. Habías visto tú que había dos importantes, lopinavir con ritonavir o atazanavir con ritonavir. Y como dice la doctora, el fármaco más frecuentemente involucrado con diarreas es lopinavir. 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 Y eso es frecuente, no solo en niños. Habíamos dicho de que lopinavir con ritonavir es el fármaco que tú utilizas en gestantes, en transmisión vertical. Y la gestante te va a referir eso en las primeras semanas: distensión abdominal, flatulencia, dispepsias y diarreas. Entonces es importante que valores eso. Y obviamente la obligatoriedad de descartar etiologías infecciosas del cuadro diarreico, ¿no? Pero no te olvides, diarrea, inhibidores de proteasa, el principal en nuestro medio y en todas las series también, lopinavir. Lopinavir. Pancreatitis, eso sí siempre lo han preguntado, pero recuerda de que dos fármacos que ya están siendo algo históricos, DDI es didanosina, didanosina, y D4T es estabudina, estabudina. Y esto lo traemos a cotación porque habíamos dicho de que nuestra norma ya excluye por la toxicidad el emplear estos fármacos como primera elección. Solo lo tienes que saber como algo de dato en relación al efecto secundario. Didanosina y estabudina, relacionados a pancreatitis, no son los únicos efectos secundarios, pero si preguntaran cuadros clínicos caracterizados por dolor abdominal con la percepción diagnóstica de pancreatitis y usen didanosina o estabudina, probablemente sean los involucrados. Depresión del sistema nervioso central. Compromiso neurológico o neuropsiquiátrico, siempre cuando tengas este componente clínico o síntomas neuropsiquiátricos como cefalea, insomnio o hiperinsomnio o alteraciones del sueño o alteraciones auditivas o ideas de persecución, siempre van a pensar en un fármaco que es efavirenz, ¿no? Eso pasa en adultos y es muy frecuente. En niños hay algo de especial. Miren, cuando hablamos de depresión del sistema nervioso central, habíamos dicho de las que presentaciones galénicas, esto es lopinavir, LPB, esta era minúscula, es ritonavir. Esto es lopinavir con ritonavir. En la presentación oral, en la solución oral, uno de los excipientes contiene etanol, principalmente. Y es esto el que causa la depresión, más no el fármaco per se. Pero es importante que lo tengas en consideración, ¿ya? Depresión del sistema nervioso central, el uso de los excipientes, ¿ah? Principalmente etanol, asociado a las soluciones orales de lopinavir con ritonavir. De lejos, los síntomas neuropsiquiátricos producidos por el propio fármaco van a ser dados por el uso de efavirenz. Efavirenz. No solo cefalea e insomnio, si bien es cierto, son los más frecuentes, no son los únicos. Por eso, algo que habíamos olvidado de comentarte, efavirenz tienes que darlo, está establecido en niños mayores de 3 años. En niños mayores de 3 años, ¿ya? Produce estos efectos neuropsiquiátricos. Tú tienes que establecer el contexto inicial de un paciente. ¿En qué pacientes se contraindica el uso de efavirenz? Pacientes que estén recibiendo terapia por alguna morbilidad psiquiátrica, depresión, trastorno de ansiedad, terapia antipsicótica. En esos pacientes, el uso de efavirenz tienes que hacerlo con pinzas o, si bien es cierto, no está contraindicado, es riesgo-beneficio, porque te puede intensificar, ¿ah?, los efectos dados por el efavirenz y por el uso de los fármacos psiquiátricos. Importante eso. También en nuestro medio, habíamos hablado que la guía establece también el tratamiento para adolescentes,
Y en este grupo de riesgo o vulnerables tenemos la posibilidad de que la infección por VIH no haya sido por transmisión vertical. Hayamos dicho que por conducta sexual inadecuada de riesgo y también por abuso sexual. En esta población también es algo frecuente el encontrar el uso de drogas o alcohol. Si tienes adolescentes con antecedentes de usuario de drogas o etilismo, tampoco puedes usar efavirenz. Tienes que excluir esas posibilidades, ¿sí? Neuropatía periférica, clásico, afectación del sistema nervioso periférico, lo mismo que para pancreatitis, estabudina y didanosina. Por eso ya estás viendo tú dos efectos más por el cual está establecido el no usar estos fármacos. Neuritis óptica, también, mira, didanosina, un efecto secundario más. Estabudina, didanosina, neuropatía periférica y didanosina, que es DDI, neuritis óptica. Erupción cutánea, rash cutáneo. ¿Puede ocurrir con cualquier fármaco antirretroviral? Sí. Pero mira, en orden de frecuencia, el más importante, nevirapina, 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 nevirapina. Y en niños, efavirenz, aparte de producir componente neuropsiquiátrico, la incidencia es cercana al 40% en edad pediátrica de producir la posibilidad de erupción cutánea. Síndrome de hipersensibilidad. Reacción de hipersensibilidad. Para los que han visto las reacciones, cuando ustedes han desarrollado el tema de tuberculosis o reacciones adversas a fármacos antituberculosos, han visto la posibilidad de erupciones cutáneas que en su gravedad pueden llegar al famoso Steven Johnson o a necrólisis epidérmicas tóxicas. Igual, esto es una reacción de hipersensibilidad, es una erupción cutánea severa. ¿Qué fármaco está involucrado? Abacavir. ABC es abacavir. Es por eso de que en estos pacientes se ha visto la asociación con genes de histocompatibilidad. La norma te establece que tengas que tú dosar y excluir esta posibilidad. Y en esos pacientes que haces genotipificación, se tiene que excluir este HLA. Ante la presencia de la existencia, se contraindica el uso de abacavir. Pero en nuestro medio no lo realizamos. Es por eso que tienes que siempre considerar esta posibilidad como una reacción de hipersensibilidad severa. Y obviamente la suspensión es en forma inmediata. Entonces, litiasis renal, indinavir en nuestro medio, ya usado con menos frecuencia, y dos fármacos importantes que tienen componente renal. Entricitabina no está en la gráfica, que todavía está llegando al país, pero ya tenemos en nuestro medio tenofovir. TDF es tenofovir, y está relacionado a componente renal, principalmente a tubulopatías. Por eso que tiene que realizarse una depuración de creatinina, y en aquellos pacientes con falla renal, depuración menos de 10, se contraindica su uso. Acidosis láctica. Doctor, ¿todo eso tengo que saber? No, lo más importante es componente hematológico, alteraciones cutáneas, elevación de transaminasas y alteraciones neuropsiquiátricas. Pero el tema es también para que consideres la importancia de otros efectos secundarios. Acidosis lácticas pueden desarrollarla todos los análogos a los nucleósidos que habíamos visto: sidobudina, lamivudina, estabudina, abacavir, de esa familia, para diferenciarlo de los no nucleósidos, que solamente son dos, nevirapina y efavirenz. Pueden desarrollar, el paciente condiciona a elevación del lactato, y el paciente, el componente clínico, ¿cuál va a ser? Va a ser un paciente que puede llegarte con náuseas, con vómitos, con alteración del sensorio, con alteración seria. Si no tiene un manejo adecuado, está asociado a mortalidad. Pero si te preguntaran, esta familia, que son los análogos a los nucleósidos, son los que mayormente están involucrados a la acidosis láctica por toxicidad mitocondrial. Entonces,
vamos a repasar algunos aspectos más importantes sobre lo que te preguntarían en relación al manejo de las infecciones oportunistas más frecuentes. Ya has visto el diagnóstico, la valoración clínica inmunológica, el inicio de terapia antirretroviral, los fármacos más frecuentes en nuestro medio y lo más importante, las reacciones adversas medicamentosas. Diarrea. ¿Se da en nuestro medio? Sí. Manejo, mira, en todo paciente con diarrea aguda, igual como en adultos, va a ser hidratación del paciente. Dependiendo, terapia oral o endovenosa, a la espera de realizar los exámenes de laboratorio. En forma empírica, iniciamos tratamiento antibiótico. ¿Qué fármaco empleamos? Furazolidona. Furazolidona. Y eso lo diferencia de lo que tú has visto en adultos, que empíricamente lo que empiezan es cotrimoxazol. Cotrimoxazol. Por eso lo traemos. En esta población, empíricamente, a la espera de tus resultados de cultivos o coprocultivos o parasitológico, el fármaco es furazolidona empírico. Cuando ya tienes el diagnóstico etiológico, Ciclospora cayetanensis o isosporas, Poriasis belli, tienes que administrar cotrimoxazol. Pero empíricamente es el empleo de furazolidona. Candidiasis oral, mira, diferente en adultos, empíricamente inicial, tratamiento tópico, nistatina, cada 6 horas por 5 a 7 días. Recién cuando el componente sea presuntivo por la presencia de disfagia o dinofagia, componente faríngeo esofágico, la administración es de fluconazol. Componente pulmonar. Habíamos visto la importancia de excluir la posibilidad de la neumocistosis o neumonía asociada a neumocistis Girovechi. Pacientes con componente respiratorio, tos, que puede ser seca o productiva. Principalmente en nuestro medio es tos no productiva y lo importante es la presencia de disnea, de moderada a severa. Tos, entonces, el contexto clínico, un paciente con infección por VIH, recuerda que el CD4 absoluto no es tan orientativo como en adultos. Tos con disnea asociados a un componente radiológico con infiltrados intersticiales, bilaterales principalmente, tú estás en la posibilidad de pensar en neumonía por neumocistis Girovechi como primera posibilidad. A eso tú asocias el realizar laboratorio. Igual que en adulto, lo que vas a esperar es un aumento de la DHL y una alteración gasométrica, hipoxemia con una elevación de la gradiente alveolo arterial. Ese es tu contexto clínico laboratorial. En esa situación yo tengo que emplear empíricamente el tratamiento y la droga de elección es cotrimoxazol. Cotrimoxazol, ¿por cuánto tiempo? Por 21 días. Por 21 días, 3 semanas. Igual que en adultos, lo que ha demostrado disminuir la mortalidad es el asociar el empleo de corticoterapia. Habíamos visto la recurrencia de las neumonías bacterianas y el germen más involucrado sigue siendo neumococo. El tratamiento ambulatorio va a ser el empleo de betalactámicos, amoxicilina, 7 días de amoxicilina, macrólidos, claritromicina, cada 12 horas por 7 días. En hospitalización, los fármacos ya son por vía parenteral. Pero recuerda algo importante, neumonías bacterianas recurrentes, más de 3 episodios al año, te condiciona como una posibilidad en esta población vista en tu gráfica inicial, en donde establecíamos factores de riesgo o valoración de riesgo, la posibilidad de un cuadro de inmunosupresión, que una de las posibilidades es la existencia de infección por VIH. Compromiso del sistema nervioso central. Habíamos establecido de que las posibilidades de reactivación son menos frecuentes. El compromiso del sistema nervioso central principalmente va a estar dado por cefalea, trastornos del nivel de conciencia. Esto es lo principal. Encefalopatía. Etiología variable, neurotosoplasmosis, neurocritococosis, meningitis bacteriana, meningitis tuberculosa. A esto se tiene que agregar también la posibilidad de encefalitis
por herpes. Tratamiento de la neurotoxoplasmosis, como lo vistes en población adulta, la droga de elección es el asociar pirimetamina, que no tenemos en nuestros hospitales del Ministerio a nivel de Lima, más clindamicina. Por eso que empleamos como segunda elección cotrimoxazol. Cotrimoxazol, ¿y por cuánto tiempo? Por 6 semanas. Por 6 semanas. Criptococosis, tú sabes que el componente cerebral es indicativo para que tú inicies tratamiento en 3 fases, ¿no? La fase de inducción, la primera fase de 2 semanas, que es el empleo de la anfotericina B, por vía central. Y recuerda la nefrotoxicidad asociada al uso de anfotericina. Pasas a una fase de consolidación, que son 8 semanas, empleas de fluconazol, en nuestro medio 450 miligramos. Recuerda que nuestra cápsula viene de 150. Pasas a una fase llamada la fase supresiva o de mantenimiento, que es la administración de fluconazol de por vida o profilaxis secundaria. Meningitis bacteriana, ceftriaxona, recuerda que es en esta población asociada al uso de cefotaxima, otra cefalosporina de tercera, las que mejor penetran la barrera hematoplacentaria, ¿no? Perdón, la barrera hematoencefálica. Ceftriaxona, 100 miligramos por kilogramo por día, máximo 2 gramos cada 12. Encefalitis por herpes, sí, en nuestro medio se da. Afectación en esta población a nivel del lóbulo temporal. A nivel del lóbulo temporal, tratamiento de elección aciclovir. Componente hematológico, lo más frecuente, retinitis por citomegalovirus. Retinitis por citomegalovirus como primo infección. Droga de elección, ganciclovir. Ganciclovir. 5 miligramos kilogramo por dosis endovenoso cada 12 horas durante 3 semanas, 21 días, seguido de una terapia de mantenimiento. Se descontinúa cuando haya una mejoría del sistema inmunológico, cuando el CD4 sea mayor al 15% o existan 2 cargas virales indetectables luego de haber empezado terapia antirretroviral. Herpes zóster, igual como en adultos, tratamiento aciclovir. Aciclovir. Y eso es importante. Coinfección, tuberculosis, VIH, sí, es frecuente. Y mira, lo más importante es esto. El targa debe iniciar lo más temprano posible en todos los pacientes coinfectados con tuberculosis. Y esto es algo nuevo en esta norma en relación a la anterior, que establecía que si tú tenías el diagnóstico de enfermedad por tuberculosis, dependiendo de la cifra de CD4, establecías el momento oportuno o adecuado para empezar el targa. Y se sostenía que cuando el CD4 era menor de 200, menor de 100 o menor de 50, el inicio debería ser lo más precoz. Eso ha cambiado y miren, ahora lo que te establecen es el targa se debe iniciar lo más temprano. ¿Y cuándo es lo más temprano? En términos, lo que se ha adoptado en la práctica es por lo menos que hayan pasado 2 semanas de haber empezado tu terapia antituberculosa. Al menos 2 semanas que el paciente haya tolerado los fármacos antituberculosos y no haya presentado reacciones adversas asociadas a fármacos antituberculosos, estás en la obligatoriedad de empezar terapia antirretroviral. Algo más importante, miren, las drogas de elección siguen siendo las mismas que empleamos en pacientes que solo tengan enfermedad por tuberculosis. Importancia, ustedes saben de que el tratamiento de tuberculosis pulmonar en nuestro medio son 6 meses. Se divide, esto es el famoso, en pacientes que tengan bacilos que sean sensibles al núcleo básico, que es isoniazida rifampicina. Estableces tu esquema 1, que son 2 fases. La primera fase, 2 meses, y la segunda fase son 4 meses. Esta segunda fase, sabes que la norma establece que tiene que ser interdiario. Mira, en VIH, en pediatría, la coinfección de tuberculosis el manejo en temporalidad es diferente.
Se iniciará tratamiento, sí, isoniazida, rifampicina, piracenamide, tambutol, por 2 meses. 2 meses, pero tu segunda fase tiene que ser 7 meses. O sea, 2 meses más 7 meses, tu esquema de tratamiento va a ser 9 meses, a diferencia de lo que haces en pacientes que tengan solo infección o enfermedad por tuberculosis. ¿Se entiende eso? Y lo otro importante, que establece que la segunda fase, la administración va a ser diaria, ya no interdiario. Eso es diferente a lo que tú conoces tradicionalmente en tratamiento de tuberculosis en formas sensibles. Esquema 1 en este caso va a ser 9 meses. Primera fase va a ser 2 meses y tu segunda fase o llamada fase prolongada va a ser de 7 meses. Te preguntarán cuánto dura el tratamiento en pacientes coinfectados VIH tuberculosis pulmonar, va a ser 9 meses. 2 meses, primera fase, 7 meses, la segunda fase. Y para las formas extrapulmonares, incluso la segunda fase se puede prolongar hasta los 12 meses. ¿Sí? Veamos. Entonces, pregunta número 1. Con relación a VIH en adultos, la infección por VIH en niños es, y te preguntan que marques lo correcto. La infección en la infancia es menos grave porque el niño carece de antígenos para infecciones oportunistas. ¿Correcto o incorrecto? ¿Es menos grave? De ahí ya partimos que hay un error. Habíamos dicho de que es asociada a mayor gravedad, mayor mortalidad, y la secuencia temporalidad era mucho menor que lo que veíamos en adultos. B. La infección en la infancia es igual a la del adulto, puesto que el VIH ataca a las mismas células. Si bien es cierto, lo último puede ser verdadero, no es igual a la del adulto. Habíamos visto que se comporta en forma diferente. D. La infección en la infancia es mucho más grave que en el adulto, pero está asociado a mortalidad disminuida. Al contrario, sí es mucho más grave que en el adulto, pero está asociada a mayor mortalidad. D. La infección en la infancia, la gravedad dependerá del nivel del CD4 en cifras absolutas, al igual que en el adulto. ¿Correcto o incorrecto? Eso es o falso, ¿no? O incorrecto, porque habíamos remarcado en reiteradas oportunidades que las cifras absolutas en población pediátrica no nos orientan hacia gravedad, a morbilidad o mortalidad. Lo que tenemos que emplear son las cifras porcentuales. E. La infección en la infancia es mucho más grave, eso es correcto, que en el adulto, asociándose a una elevada mortalidad en los 3 primeros años de vida. Es correcto. La historia natural de los niños con infección por VIH, el desarrollo hacia la etapa de SIDA puede estar tan solo en los primeros 3 años de vida y luego de esto 1 año para asociar a mortalidad. Respuesta E. La infección en la infancia es mucho más grave que en el adulto, asociándose a una elevada mortalidad en los 3 primeros años de vida. Pregunta número 2. Marque lo correcto. A. En los niños, el VIH se produce en un sistema inmune competente. Habíamos visto que al contrario, el tema era, había una aberración, o había un desorden inmunológico serio, porque el VIH en pediatría afectaba a un sistema inmunológico inmaduro, y obviamente el tema de la maduración está asociada a la competencia en desarrollar la posibilidad de respuesta a los antígenos, y es por eso que habíamos visto la posibilidad de las primoinfecciones, condiciones, infecciones o enfermedades, a diferencia de lo que hemos visto en adultos, que hay un estado de latencia previo.
en los niños el VIH se produce en un sistema inmune competente. Eso es incorrecto. B. Uno de los órganos menos vulnerables que ataca el VIH en niños es el cerebro. ¿Correcto? Eso es incorrecto. Al contrario, la encefalopatía, habíamos mencionado, es uno de los cuadros clínicos mayormente asociados a compromiso por VIH y era un indicador de que la posibilidad de la transmisión había ocurrido durante la gestación. Encefalopatía, componente de desnutrición y asociada a la posibilidad de componente respiratorio, principalmente por neumonía, por Pneumocystis jirovecii. C. La historia natural de la infección por VIH en niños sigue un curso menos acelerado que en adultos. Al contrario, habíamos visto, y lo repetimos, es más precoz, es más acelerado, 3 a 4 años, asociado a mortalidad. D. En el niño, el VIH es anterior al desarrollo completo del sistema inmune, por lo tanto carece de antígenos. Es para complementar el cuadro, la clave inicial, ¿no? En el niño el VIH es anterior al desarrollo completo del sistema inmune, por lo tanto carece de antígenos. E. En el niño el VIH es anterior al desarrollo completo del sistema inmune. Eso es correcto, lo cual ocasiona una inmunodeficiencia más grave. Respuesta E. Esta clave, la D, no se confundan. Establece acá el desarrollo de antígenos y es por el tiempo, la precocidad que hay de la infección que condiciona enfermedad SIDA, que no hay la posibilidad, o es mucho menor la posibilidad que desarrolle antígenos, y por eso es que las afectaciones son por primoinfección y no por reactivación. 3. En relación a las formas de presentación clínica en VIH en niños, marque lo correcto. Si la transmisión es intraútero, los niños no presentan manifestaciones precoces de enfermedad. Si la transmisión es intraútero, los niños no presentan manifestaciones precoces de la enfermedad. ¿Eso es correcto o incorrecto? B. Si la transmisión es intraparto, los niños, en la mayoría de los casos, presentan manifestaciones precoces de la enfermedad. C. El espectro de manifestaciones neurológicas es menor en el niño que en el adulto. Habíamos visto que la encefalopatía era mucho más frecuente en niños y uno de los órganos vulnerables más frecuentemente afectados es el cerebro. D. Si la transmisión es intraútero, se presentan manifestaciones con enfermedad grave en los primeros años de vida. Respuesta. 4. La neumonía por Pneumocystis jirovecii en VIH en niños, te preguntan lo correcto. Habíamos visto que había un componente respiratorio frecuente y era justamente dado por neumonía por Pneumocystis jirovecii, de ahí la importancia de tu profilaxis, independientemente incluso de tu diagnóstico confirmatorio, independientemente de tu CD4, como ves en adultos. La neumonía por Pneumocystis jirovecii está asociada a alta mortalidad. Te preguntan lo correcto. No es frecuente, al contrario, hemos dicho que es relativamente frecuente. B. Suele ocurrir a partir del primer año de vida y nunca con CD4 altos. Falso, es independientemente del CD4. C. Es frecuente cuando la carga viral es mayor a 100.000 copias por mililitro, como lo anterior, ¿no? Es frecuente solo cuando el CD4 es menor de 200, eso es más válido para adultos. CD4 menos de 200, por eso que es uno de los criterios para que tú inicies profilaxis. D. Suele ocurrir en el primer año de vida, incluso con CD4 altos verdaderos, y se acompaña de una elevada mortalidad. No te olvides este enunciado. Suele ocurrir en el primer año de vida, incluso con CD4 altos, y se acompaña de una elevada mortalidad. Respuesta E.